Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, nuevamente aquí en nuestro podcast Y ahora quién nos calla. Me encanta verte, me encanta estar nuevamente con la gente, siempre trayéndoles cositas interesantes, información e invitados de valor que dejan un saldo importante en nuestra gente, en nuestra audiencia. Así que pues hoy no va a ser la excepción. Así que te pido que por favor presentes a Miriam, nuestra invitada, nos hagas contexto de quién es, cómo es el trabajo maravilloso que está haciendo y bueno, desarrollaremos nuestra charla del día de hoy con ella. Juli, qué rico estar nuevamente aquí juntas en otro episodio, hoy con una invitada súper especial. Miriam Romero es certificada internacionalmente como coach, es fundadora de un instituto educativo en Estados Unidos que ayuda a muchísimos hispanos que migran allá para montar sus emprendimientos, aprender de impuestos, de contabilidad y apoyar a toda esta gente que está migrando en busca de un sueño. Ella es apasionada por toda la parte del crecimiento humano y empresarial y su misión es empoderar esta comunidad hispana que vive hoy en día en Estados Unidos para que pueda tener un proceso de adaptación a esta nueva cultura. Así que Miriam, bienvenida, qué bueno tenerte aquí. Gracias, gracias Marcela, gracias Juliana. Encantada con el nombre. Ahora, ¿quién nos calla? Si estamos las tres en esto, imagínate, van a tener que cortarlo porque... Una pregunta que me salió mientras me estabas presentando, ¿de dónde sacaron ese nombre que me encanta? Después de muchas conversaciones y de muchos nombres, las dos hablamos muchísimo, somos muy comunicativas en la familia y en una de esas, pensando en el nombre, dijimos la expresión como de que, bueno, ¿y ahora quién nos va a callar? Y las dos como que, ¡ay, este nombre me encanta! O sea, ¿ahora quién nos calla? Y De ahí definitivamente salió el nombre. así salió. Buscando en el nombre salió la expresión y dijimos, ¿por qué no? Esto no amarra nada, aquí podemos invitar a todo el mundo y hablar de todo. Y como siempre, son de esas cosas que después de 3, 4 días de búsqueda, porque es que fueron 3, 4 días de búsqueda, dijimos, no, como que ahora no salió. Y en plan de risa dijimos, bueno, y cuando arranque nuestro podcast, ¿quién nos va a callar? Y ahí salió. Y ahí Me salió. encanta, me encanta porque es exactamente lo que dijo Marcela. Pueden hablar de todo, pueden Correcto. hablar a cualquier tipo de persona. Entonces, no, en el que nosotros tenemos que es más que todo educativo, pero después lo hicimos un poco sarcástico. Hay temas que no podemos tocar precisamente por lo que estás diciendo. Y bueno, hablando aquí en los Estados Unidos, donde me encuentro, hay cosas a las cuales tenemos que adaptarnos que no se parecen en nada a la cultura ni a la forma de vivir de nuestros países. Y uno aquí, pues, o como decimos en mi país, o se monta o se encarama, ¿no? O aprendemos y entramos dentro del aro, no solamente para poder vivir, sino para poder crecer y poder tener una vida de calidad, o sencillamente nos quedamos quejándonos de nuestra vida de forma de víctima, que lamentablemente pasa mucho aquí, y entonces nos terminamos quejando de que no nos fue bien. Ese es mi trabajo realmente, es hacerle ver a la gente que este realmente es el país de las oportunidades y que puede sonar como un cliché, pero es así si sabes ver las oportunidades que se te presentan y yo creo que en cualquier parte del mundo es así. Totalmente. Y Miriam, cuéntanos cómo llegaste tú a Estados Unidos y qué te hizo empezar como ese propósito. Danos un poquito de contexto de tu vida. Bueno, fíjate que yo me vine en el 2017 porque en mi familia pasó un acontecimiento, yo soy de Venezuela y aparte de todo lo que ya pasaba ya que ya sabemos, no vamos a entrar en esos temas. Mi hermano fue asesinado y en el 2016 y me tocó después, bueno, todo lo que puede pasar después que le asesinan a alguien, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, terapia. Y nosotros dijimos, nada, no hay más nada que hacer aquí, aparte que la vida de nosotros también dependía de irnos de allí para que no pasara lo mismo que mi hermano. Y nos vinimos sin ningún tipo de preparación.
Hago un contexto aquí, hago un paréntesis, perdón. Yo ya había investigado para irme del país por muchísimas situaciones que ya estábamos pasando, pero siempre que tú investigas afuera, tú crees que lo sabes, pero no sabes nada hasta que llegas. Apenas sabes un 5 o 10% de lo que es la realidad. Y al llegar aquí, como mucha gente, pues no sabía exactamente ni cuánto dinero generar para poder realmente vivir aquí. Lo solo que te puedes sentir, bueno, ustedes también, Marcela está en Panamá, Juliana, no sé si tú estás en Colombia o en Panamá también. Yo estoy en Ecuador, pero viví Estás en muchos años Ecuador. en Panamá. Bueno, también somos inmigrantes, ustedes también como yo, el adaptarse, ¿no? El a vivir a otra parte, depende de esa humildad también que uno diga, bueno, ya estoy aquí, o me adapto, o empiezo a abrazar esta cultura que está acá, o voy a estar en un gueto con el mismo grupo de personas quejándome de lo mismo, que es lo que estaba hablando anteriormente. Abandono el país, vengo acá. Trabajé como Uber durante 2 años y eso me dio la oportunidad de no solamente conocer las calles de Miami, sino hablar con una diversidad de personas de todas partes del mundo, hasta personas de Nueva Zelanda, de Islandia, de Filipinas. Fue genial, ¿no? Esa parte fue maravilloso. Y me di cuenta que de verdad hay mucho que aprender indiferentemente del trabajo que estás haciendo. Pero en ese término conocí a alguien que es ahorita mi socio, que vio algo en mí que yo no podía ver en ese momento, yo solamente estaba enfocada en hacer dinero y yo también vi en algo en él que era que él le encantaba educar a sus clientes y podía pasarse horas enseñándole el porqué de las cosas, ¿no? El trabajo que él hacía. Y entonces hubo un match allí en esa situación. Yo le dije, ¿por qué no empiezas a dar clases de impuestos? Porque él es Enroll Agent. Y él me dijo, bueno, ¿por qué no montamos una academia? Y entre una cosa y otra empezamos a hacerlo, vamos a decir, de forma bien divertida. Una vez al mes reuníamos un grupo de personas y cuando vinimos a ver estábamos completamente enamorados del proyecto, porque es muy bonito ayudar a toda la gente que tenía una profesión en su país a poder de repente adaptar esa profesión a hacer algo aquí parecido. Y personas también que no tenían ningún tipo de educación, que también podían comenzar una nueva profesión que los llevara a vivir de manera independiente y que pudieran ganar lo que se les diera la gana, ¿no? Y entonces así comenzamos y ya tenemos 5 años dando cursos. Han pasado por la academia más de 3.000 personas de taxes, de asistente contable que es bookkeeper, de payroll, de administración. Ahora implementamos marketing también. Y, y ese es nuestro motivo de vida ahora, encaminar a la gente a que realmente pueda alcanzar lo que quiera. Tú sabes que me parece valiosísimo porque cuando se habla de emigrar, se habla de cómo vas a extrañar la familia, se habla de permiso de trabajo, se habla de conseguir una casa, si tienes niños se habla del colegio, se habla del idioma, pero mucha gente incluso que llega y trata de hacer las cosas bien, se da un suelazo, sobre todo en los Estados Unidos, con el tema de impuestos, con el tema de cobros por parte del Estado, o sea, una cantidad de cosas legales que nunca investigas, que son completamente diferentes a nuestro país y que bajan la moral o ponen en aprietos a las personas que han intentado hacer las cosas bien, pero como que nunca miran esa parte, como que se miran otras aristas porque migrar implica muchísimo, ¿verdad? Se busca que estés legal, una cantidad de cosas, pero incluso a los mismos americanos que no se han puesto las pilas, los impuestos y ese tipo de cosas les dan durísimo. Entonces, ver que efectivamente hay alguien que les está dando como la mano y que les está mostrando el paso a paso y que los está guiando es maravilloso. Cuéntanos cómo es ese proceso para una persona que está empezando a trabajar, que está empezando como a adaptarse a ese mundo. ¿Qué tan fácil es descubrirlos a ustedes, dónde los encuentran y qué tan fácil es para ustedes hacer que la persona se adapte? Bueno, nos consiguen, nosotros intentamos desde hace 4 años, porque al principio no era así, nosotros damos webinar gratuitos, ¿no? Lanzamos por las redes todo lo que tiene que ver, por ponerte un ejemplo, ahorita tenemos el lunes, el martes tenemos un webinar de de QuickBook, del software. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, como sabemos que hay personas con determinadas faltas o problemas o situaciones,
nosotros lo que tratamos es de hacer esta reunión donde reunimos entre 500 y 1000 personas y darle la información en este caso, únicamente para Bookkeeper, porque siempre tratamos de ir enfocado al tipo de persona que es para que no venga todo tipo de gente y de repente se terminen, ¿cómo diría?, más confundidos que antes. Pero para ir a la parte original, al que acaba de llegar, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un webinar gratuito, por ejemplo, de cómo tener una nueva oportunidad en los Estados Unidos para trabajar como preparador de impuestos. Entonces, en esa clase gratis, nosotros explicamos el ABC de cómo no solamente volverte un preparador, sino que enseñamos a las personas que no quieren ser preparador, sino que quieren hacer sus propios impuestos, porque también es válido, el por qué las leyes y las normas aquí a nivel fiscal son diferentes. Y tú dijiste algo muy importante, Juliana. Aquí no solamente es el federal, que es todo el estado, porque aquí yo tuve que aprender que los Estados Unidos es una nación con 50 países adentro. Cada estado es un pequeño país y es algo que no sabemos y no entendemos. Yo vivo en la Florida y yo podría pensar que cualquier estado es igual a este, aunque estamos en el mismo país, pero no es así. Cada estado tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus impuestos. Hay, por ejemplo, estados, la Florida no te cobra un impuesto de estado, pero New York y la California te cobran un impuesto estatal. Entonces las personas no saben que cuando van a hacer su declaración de impuestos, pagan el impuesto federal, que es el impuesto de la nación, y también tienen que pagar un impuesto de ese estado. Y cada estado tiene un porcentaje diferente, ¿no? Entonces son cosas que la gente no tiene ni idea. Bueno, yo tampoco lo sabía. Entonces son esas cosas que nosotros tratamos de hacerle llegar a la gente, de que indiferentemente que después haga el curso con nosotros, te lleves información importante que te va a ayudar a ti más adelante a. Entonces, sabemos que los latinos tenemos también una forma de pensar un poco, bueno, eso yo lo aprenderé en el momento que me haga falta o eso no me va a pasar a mí, porque a mí no me gusta ser un poco fatalista, pero aquí si tú no cumples con las normas, vas desde una Sí, multa hasta, claro, dependiendo de lo que hagas, puedes ir hasta preso. Entonces, claro. son cosas que la gente piensa que a veces somos un poco exagerados, ¿no? Y no, no es eso. Lo que queremos es que sencillamente no te vayas a meter en problemas. Si vas a entrar en un trámite de migración, tienes que estar muy bien con el IRS, que es el departamento aquí de impuestos. No puedes tener ningún tipo de deuda, no puedes tener ningún tipo de problema. Y eso es lo que intentamos, ¿no? También damos talleres de crédito, porque a diferencia de otros países, aquí tú llegas e inmediatamente puedes tener una tarjeta de crédito y la gente se vuelve loca y se pone a comprar carros y ¿sabes? Se mete en deuda. Y si no tienes un buen crédito aquí, es como si tú no tuvieras vida. Tú puedes tener un récord de que nunca te has metido en ningún tipo de problema legal, pero si tu crédito es bajo, prácticamente no sirves para nada, porque nadie te toma en cuenta. Entonces, Sí. es un país de muchos contrastes. Yo le digo a la gente, hasta el clima es distinto, se mide en Fahrenheit, no en centígrado. Aquí hablamos de millas, no hablamos de kilómetros. Todo, es como volver a nacer. Y los impuestos son definitivamente diferentes a cualquier parte del mundo. Hablemos un poco, Miriam, de cómo fue tu proceso personal en adaptarte en el país y también un poco del tema de la actitud, porque tú decías, como decía, o como que o te embarcas o le echas para adelante, porque definitivamente mucha gente se puede quedar alrededor como de la queja, de decir no quiero, no puedo y lo hago pero de mala gana. Sin embargo, tú buscaste darle la vuelta, decir no solamente voy a vivir, sino que esta experiencia la voy a compartir con otras personas para que todo el mundo no tenga que pasar esta curva de aprendizaje que pasé yo y pueda tener como una guía. Bueno, yo venía de un tema de duelo muy fuerte, como les había comentado, y para mí era mucho más fácil ponerme a llorar, ¿no? Y decir, pobre de mí. Yo digo que Dios es lo primero que me mantuvo y me mantiene siempre con una actitud muy positiva y de que sé que puedo alcanzar. Es algo que ya traigo desde siempre, gracias a Dios. Pero cuando estás en un país donde no hablas el mismo idioma y donde no conoces nada, el mismo Dios me trajo a mi socio, que yo siempre digo que era ese ángel que apareció y empezó a decirme, mira, esto es así.
lo primero que él me dijo, porque él también es inmigrante, es francés, me dijo, si tú realmente te quieres adaptar aquí, tienes que eliminar todas las redes y los canales de televisión que tengan que ver con tu país. Porque no puedes tener el cuerpo aquí y la cabeza allá. No va a funcionar nunca. Claro. Entonces, aunque me costó mucho, yo tuve la dicha también de que después toda mi familia se vino para acá, gracias a Dios. Eso fue un remedio para mi mente, porque yo no podía cambiar absolutamente nada de lo que pasara allá. Con que yo me estresara, no iba a hacer nada para mejorar la situación de nadie allá. Entonces no podía vivir con un estrés aquí, por mi vida aquí y por lo que pasara allá. Entonces en el momento eso yo le llamo egoísmo amoroso, ¿no? Tengo que dedicarme realmente a lo que yo quiero hacer aquí. Y mi socio me ayudó a ver realmente de cuál iba a ser mi misión. Porque en un principio comencé con esto de ayudar a la gente, que siempre me ha encantado, pero después me di cuenta que me gustaba ayudar a la gente en el sentido de que supieran realmente cuál era su propósito de vida. Y Maxwell tiene mucho que ver allí. Hay un curso que yo compré de Juan Bereques, ¿verdad? Donde él en ese curso me hizo clic hace como 2 años y yo dije, mi propósito de vida definitivamente es ayudar a la gente que consiga su propósito de vida. No tiene que ser obligatoriamente un curso conmigo ni lo que nosotros damos, pero sí puede ser algo, sea aquí en los Estados Unidos, alguien afuera, que lo lleve a hacer las cosas bien, pero apasionado y dedicado a lo que le gusta. Entonces, le di un giro, comencé con Carlos así, empecé a adaptarme y dije, bueno, esto ya no lo puedo hacer, es como un lavado de cerebro allí, y como realmente la cultura americana me gusta mucho, empecé a adaptarme, aunque no hablara bien el inglés y me daba pena de repente hablarlo, me arriesgaba y decía de repente alguna barbaridad que no estaba bien pronunciada y me decían, no, sí te entiendo. Y yo decía, esos miedos internos son creencias que uno trae de atrás, ¿no? Y empiezas tú o no leer y a estudiar también, y te das cuenta que sencillamente no hay, el único que pone tranca eres, o sea, eres tú misma. Tú eres la que decides hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no. Y es estar al día, leer todos los días, abrazar esta cultura, porque ahora es mi casa. No quiere decir que no me guste de dónde vengo, pero si yo estoy aquí, tengo que adaptarme, y ustedes lo saben, a vivir aquí, a querer a mi vecino, aunque no me guste de repente algo que ellos hagan, tengo que aceptarlo. Esa parte de humildad también para poder adaptarme. Y yo digo que ese ha sido mi as bajo la manga, es aceptar y soltar. Ok. Me encanta. Cuéntame algo. Ahorita decías gente que esté en Estados Unidos o que esté fuera. Si una persona está fuera y quiere hacer una inversión o quiere hacer algún movimiento en Estados Unidos, también tiene que cumplir con estos requisitos, ¿no? Esto no es solamente para inmigrantes, entonces, o para residentes. Entonces, ese alcance es todavía mayor. Sí, nosotros, por ejemplo, no solamente tenemos un curso, sino que también damos mentorías y asesorías con respecto a personas que quieren invertir acá. Por Ujú. ejemplo, la mayoría de las personas quiere tener una cuenta aquí, no solamente porque la cuenta es en dólares y pues, sino porque es un mercado muy grande que consume. El mercado americano es excelente, ¿no? Y abrir una compañía aquí es lo más fácil que hay en el mundo. Aunque mucha gente podría pensar que es sumamente difícil, cualquier persona en el mundo puede abrirla. Y eso ya mi socio lo sabía y nosotros tratamos de llevarle a las personas que hacen los cursos con nosotros que se vuelvan asesores de extranjeros que quieran hacer inversiones aquí. Obvio, dependiendo de lo que la persona quiera hacer acá, es el tipo de compañía y nosotros le enseñamos también toda la parte fiscal que tiene que saber manejar, pero lo que nosotros enseñamos, están los impuestos que solamente o intentamos que nada más las personas que están aquí en los Estados Unidos lo aprendan, porque a que alguien de afuera lo aprenda, nosotros decimos no tiene sentido. Pero todo lo demás que nosotros damos le puede ayudar a alguien que esté afuera a trabajar remoto y a ofrecer sus servicios aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, alguien que es contador afuera y que quiera ganar en dólares
puede ofrecer sus servicios como asistente contable. Pero con que ya sepa contabilidad afuera no quiere decir que volvemos a lo mismo. Aquí hay una cantidad de cosas que tienes que saber de los Estados Unidos. Entonces, los cursos que damos, por ejemplo, de Bookkeeper, ayuda a alguien que ya es contador en su país a que vea cómo son las normas y algunas leyes a nivel fiscal que también se dan un poquito en ese curso de Bookkeeper y que pueda ejercerlo desde afuera. ¿Ok? Pero lo que es muy importante es que hay que tomarse esto muy en serio porque la parte de responsabilidad de ese profesional que nosotros formamos dentro del instituto lleva una ética también. Nosotros implementamos o intentamos que las personas siempre se lleven el que, indiferentemente que estés afuera, tienes una responsabilidad con ese cliente o esa persona que está aquí, que eso no lo Claro. maneja, o no lo quiere tener todo el mundo. Es como cuando somos un poco irresponsables con el horario. Bueno, yo dije, llegué 10, 15 minutos después, pero eso no importa. ¿Sabes? Somos de repente un poco ligeros cuando estamos en Latinoamérica. Aquí no. Aquí nosotros lo que queremos es que, indiferentemente que tú estés afuera, que tenemos muy pocos estudiantes afuera, pero que estés aquí, adaptes también ese sentido de responsabilidad con ese cliente y mañana nos puedes decir, como nos han dicho mucho, hemos crecido gracias a tal vez los regaños de Carlos, porque es alguien muy, muy estricto, pero sobre todo los consejos que nos dieron a nosotros para ahorrarnos y esa curva de aprendizaje que tú dijiste hace un momento, Marcela. Y hacer que lleguemos mucho más lejos. Con decirte que tenemos a una estudiante del primer grupo de preparadores que está dando clases de taxes. Entonces, para nosotros eso es súper satisfactorio porque entonces lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro. Totalmente, me encanta. Y dime algo, Miriam, durante todo este proceso que han estado Carlos y tú capacitando toda la gente, pues a su vez también para ustedes es importante el tema de estructura, crecimiento y de todo. En este camino han buscado mentores, personas que les hayan ayudado como a estructurar todo el negocio, porque pasó definitivamente de ser una idea a solucionar un problema de un entorno y de una población grande y a que ya lo constituyeran como un negocio y hoy viven de eso. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de encontrar si esto nos gusta, vamos a hacer un webinar, allá pasar a constituir el proyecto como tal? Bueno, esto, como dices tú, salió de algo que vamos a probar a ver qué tal y muy rápido durante la pandemia, porque la pandemia también fue un impulso para mucha gente de dejar de ir a toda esta parte en presencial y sumarse al Zoom, ¿no? Entonces, eso, vamos a decir que a nuestro favor jugó mucho eso. Em, Realmente nos dimos cuenta que era un negocio próspero cuando vimos que pasamos los $300,000 al año y no nos habíamos dado cuenta. Nosotros haciendo las cuentas a final de año, cuando dijimos, y esto de verdad como que está dando, claro, como todo lo que nos llegaba, nosotros lo reinvertíamos y seguimos haciéndolo. No ves tanto el dinero que podías haber ganado, porque siempre estamos reinvirtiendo en tecnología porque todos nuestros cursos son online y hacemos una vez al año algo presencial en algún hotel grande para que la gente también tenga la oportunidad de interactuar con nosotros por ejemplo, con Taxes hacemos, hasta el año pasado dimos la oportunidad a las personas que trabajaran con nosotros la primera temporada de impuestos y se sintieran seguros a la hora de comenzar. Eso lo hacíamos nosotros antes, todos los años. Pero después del tercer año, fue que nos dimos cuenta que realmente, y teníamos 2 personas con nosotros trabajando, dijimos, nosotros tenemos que seguir creciendo, no nos podemos quedar estancados aquí. Y efectivamente, ahora tenemos un equipo, somos casi 10 personas dentro de KTA Institute. Tenemos pensado, no, ya para noviembre vamos a hacer, yo siempre lo pongo como si fuese Uber. Uber tiene Uber Eats, está la casa matriz que es Uber, entonces van a salir, ahora es KT Associate la casa matriz, pero está KTA Institute, y van a haber dos ramificaciones más, que una de ellas va a ser una fundación que vamos a crear,
para niños precisamente de inmigrantes, ¿no? Pero lo tenemos, vamos a decir que lo tenemos en papel, más no lo hemos terminado de concretar. Eh, Porque la vida aquí siempre es tan movida que decimos, bueno, tenemos que, y sobre la marcha lo vamos haciendo y tenemos ya la estructura diseñada y no la hemos puesto en práctica porque queríamos que para el 2026 ya tuviésemos esos dos departamentos, para decirlo de alguna forma, y no lo tenemos. Buena pregunta y me hace reflexionar, Marcela. Porque queremos seguir, bueno, no hay límite, no hay un techo para nosotros. Ahora que hablas de que no hay un techo, yo quiero que hablemos ahora un poquito de tu mentalidad, porque tú llegas en medio de una situación sumamente complicada, en medio de un duelo, casi que huyendo, ¿verdad? Llegas y tú dices, me meto a lo que sea, eso es una actitud muy de inmigrante, te pusiste a hacer Uber, uno sabe que la actitud del inmigrante es guerrearla con lo que salga. ¿Cómo empezó a cambiar la mentalidad tuya? Porque tu socio apareció, pero tú pudiste haberle dicho, no, gracias, me quedo con mi Uber, que estoy como bien. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad tuyo para decir, ok, me lanzo? ¿Qué pensabas? O sea, háblanos un poquito de qué pasaba dentro tuyo. Bueno, yo mientras estaba haciendo Uber, te puedo decir que las tal vez 12 horas que yo manejaba, lo que hacía era escuchar podcast y programas de crecimiento personal todo el tiempo. Era una adicción. Nunca dejé de hacerlo. Lo hacía cuando estaba en Venezuela, lo hacía, pero no tanto. Después empecé a hacerlo aquí. Me puse metas también. Yo dije, bueno, si yo empiezo a hacer esto, qué tanto puedo hacer o qué tanto puedo alcanzar, ¿no? Y eso era como una hormiguita que todo el tiempo estaba en mi mente. No, como te dije, no paro. Yo a veces me levanto a las 3 de la mañana y me pongo a leer, tengo una idea y la plasmo en una hoja. Y yo soy de las que digo, ok, esto me gusta, esto lo tengo que hacer. Ujú. Aunque no me vaya bien, tengo que intentar. ¿Ok? Ok. Entonces, yo digo que fue eso. Yo no paré con todo y el dolor que tenía y veía a mi psicólogo cada cierto tiempo y a veces me puse a llorar en el carro con psiquiatras que se montaron conmigo preguntándome que qué hacía yo aquí y yo les contaba y terminaba llorando. Me pasó 2 veces con una psicóloga de Boston y la otra no recuerdo de dónde. Yo tenía ese llamado interior que no sabía cómo se llamaba ni qué era, pero que me decía que yo tenía que seguir buscando. Había una búsqueda de que podía siempre estar mejor y sentirme mejor, pero no sabía por dónde era, ¿no? Y antes de conocerlo, estuve haciendo eso durante todo el tiempo que manejé hasta que lo conocí también. Y él, cuando yo les dije a ustedes que él confió en mí, vio algo en mí que yo no vi, es que también en el momento en que yo comencé a conversar con él, él me dijo, yo quiero que tú estudies. Se me había olvidado esta parte, es muy importante. Yo quiero que tú estudies porque tú no puedes desperdiciar, aunque tienes mucho conocimiento, porque yo soy administrador en mi país y tenía 2 compañías allá. Él me dijo, ya sabemos que lo que quedó allá, estando en los Estados Unidos, lamentablemente la profesión que tú puedes tener allá, para ejercerla aquí requiere, bueno, que hables muy bien el idioma, tengas para pagar la universidad porque tienes que ser, aunque te validen con algunos créditos de lo que tú has estudiado, no es suficiente como para poder ejercerla aquí. Tú tienes que volver a la universidad. Entonces, él me dijo, tienes que estudiar y él me pagó, por eso que yo digo que es un ángel, me pagó unos cursos parecidos a los que nosotros damos, para que yo pudiera empezar a trabajar con él. Él trabajaba taxis y yo comencé a hacer inmigración, que me encantaba. Es muy bonita esa profesión, pero definitivamente es ese, Juliana, es ese trabajo interno que tenemos que hacer con nosotros todo el tiempo. Eso no puede parar, Ujú, no puede parar, es la ujú. única forma.
O sea, todo va desde adentro. Claro, y al margen te complemento eso porque es que la gente dice afuera las cosas no cambian, es que afuera es difícil. Yo creo que afuera las cosas cambian cuando tú cambias dentro. Mm. Efectivamente, efectivamente, es así. Yo quisiera saber si en todo este proceso tú tuviste como de pronto una historia de alguna persona que haya llegado a tu vida, algo que a ti te inspirara o te reafirmara que por ahí era, y decir como que adicionalmente quiero salir de ahí. Y la otra pregunta que se me viene a la cabeza es el síndrome del impostor, que creo que todos lo hemos sentido, es decir, cómo, en qué momentos, a pesar de estar alimentando esa mentalidad de estudiar, de querer tener ese crecimiento, eso no paraliza que por el otro lado tú estés teniendo el síndrome del impostor y digas, ¿será que sí, será que no? Y creo que eso pasa a cualquier nivel. Hablemos un poquito de eso. Bueno, de experiencia con estudiantes me pasó mucho, personas que estaban recién llegadas, personas que querían tener una calidad de vida mejor, mujeres que tenían dos, tres niños y de repente habían sido abogadas en su país y aquí estaban limpiando o tenían dos trabajos, por ejemplo. Tenían el trabajo de limpieza y después tenían el trabajo de cuidar niños. Pero me acuerdo puntualmente de una porque nosotros somos un poco psicólogos, ¿no? Cuando yo contestaba el teléfono y la gente de repente me decía, no, es que yo soy inmigrante, tengo tiempo aquí, estoy cansada de hacer este trabajo. Y me llegó una chica y me dijo, es que yo allá era juez de donde era, y yo no puedo estar perdiendo el tiempo aquí. Entonces claro, yo me identifico porque tú tienes tu profesión allá, tenías otra vida y venir aquí, créeme que agarrar, por ejemplo, en mi caso, agarrar un volante y manejar, la primera vez fue, primero tú no sabes quién está sentado atrás, y segundo yo decía, ¿qué demonios hago yo aquí pasando? Pero Dios mío, ¿sabes? Mi papá me mata, mi papá mentía, mi papá le decía a todo el mundo que yo trabajaba en una tienda de animalitos vendiendo cosas, porque le daba vergüenza decir que yo estaba manejando un taxi. Me acuerdo clarito, a mi psicóloga. Entonces, esta chica que me llama, yo le digo, pero ¿cuánto tiempo tienes aquí? Y la chica me dice, no, yo acabo de llegar, tengo una semana. Y yo dije, pero bueno, esta mujer, claro, yo por dentro me entra como un fuego, ¿no? Y yo le digo, yo entiendo que te sientas así y le cuento lo que me pasó a mí, pero cuando tú vienes a un país donde puede sonar feo, pero donde no eres nadie, porque es la verdad, aquí no eres absoluto, nadie te conoce, hay que empezar, en el caso que vengas con mucho dinero, y tengas muchos contactos, entonces tal vez tu vida será distinta, pero hay que bajar la cabeza y me dijo, no, yo no sirvo para eso, si yo no, me dijo una cantidad de cosas me dolieron mucho porque yo dije, la entiendo, pero no ha aprendido realmente el por qué está aquí, porque hubo mucha gente que emigró a los Estados Unidos por las razones equivocadas, porque alguien le dijo, aquí vas a ganar mucho dinero, y yo no digo que no, pues claro que sí, pero esta chica al final que estuvimos conversando como 45 minutos me dijo, yo creo que ya entendí que mi camino no es aquí. Y después al tiempo me mandó un WhatsApp diciéndome que se había ido, pero que se había ido a Ecuador, Juliana. Ahorita hablando contigo, yo digo, me dijo y que le iba muy bien. Tiempo después, no te puedo decir si fueron 8 meses, un año, tiempo después, ella me mandó un WhatsApp y me dijo, yo dije, mira, tal vez la conversación que tuve con ella la ayudó. Ella no me lo dijo así, pero lo entendí así, a que tomara conciencia de que de repente el camino no era aquí. No sé cómo, me dijo que le estaba yendo muy bien Pero aquí. era muy pronto, ¿no? Perdón que te interrumpa, era muy pronto, una semana para decidir si tu camino era o no. Es un Claro, poco pronto. muy pronto, pero es que este ego que traemos cuando venimos de allá y tenemos nuestros títulos y nuestra casa y mucha gente con su casa de playa y estar aquí no permite, a mí me pasó, yo decía la semana de estar manejando, yo a veces no comía y lo que me ponía era llorar. Yo dormía en la sala de la casa de mi hermana, porque mi hermana ya vivía aquí. Ella tenía muy poco tiempo que había llegado. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo?
y tenía primero no podía volver al país de donde venía, y segundo yo decía, yo no soy de tirar la toalla, pero esa parte emocional es muy fuerte, aparte de lo del duelo. Claro, Y yo creo que aparte de ella, que fue un shock muy fuerte para mí, que después del tiempo me dijera, mira, me fui porque hablé contigo y toda la cosa, yo dije, esto es para mí, definitivamente. Por lo menos algo que la gente tome conciencia en algo, bien sea. Y con otro señor que también que me escribió, me dijo que era contador y toda tenía 60 y tantos años, y me decía, es que yo ya no sirvo para nada, me decía el señor. Y yo decía, ¿cómo que usted no sirve para nada? No, yo cómo voy a estar aquí, y yo era tal persona allá, y yo aquí no quieren a los viejos. Yo le dije, mire, señor, si hay algo que tiene los Estados Unidos es que no importa la edad que usted tenga, usted puede trabajar aquí y será muy bien tratado. Y aparte que mi socio se hizo enroll agent a los 60 años, porque es alguien mayor. Entonces, no hay aquí, lo bueno de aquí es que no importa el idioma que hables, el color que tengas de piel, ni de dónde vengas, ni la edad que tengas. Tú puedes trabajar, tal vez no es lo que te guste en un principio, pero claro, tú puedes trabajar y nadie te va a decir que no. De hecho, cuando tú buscas a alguien para trabajar, no está permitido preguntar edad, no está permitido preguntar de dónde vienes, o sea, qué nacionalidad tienes, todo es discriminatorio porque tú no puedes de repente decirle que no a alguien por una fotografía o por la edad que tengas. Tienes que darle la oportunidad a la persona. Y eso a mí me encanta, porque en nuestros países ya alguien de repente de 30 a 40 años ya es un viejo. Y ya la gente se está jubilando a los 50 y tantos, 60. Aquí no. Entonces, eso ese señor que hizo el curso de taxi con nosotros y trabajó una temporada con nosotros, nos decía que estaba tan feliz de que se sentía útil, claro. sentía alguien que después de esa edad podía ejercer una profesión aquí. No le fue muy bien después porque se dio cuenta que no le gustaban mucho los taxis, sino otra cosa, pero eso lo ayudó, importante, porque eso lo ayudó a conseguir lo otro a lo que el cual se iba a dedicar. Entonces, yo te diría que esas dos, bueno, tengo muchas, pero esas dos experiencias, Marcela, me dijeron, por aquí es el camino. Bueno, y respecto al síndrome del impostor, ¿lo has sentido? ¿Cómo lo manejas? Mira, sí lo he sentido, pero no estoy segura que inconscientemente, porque es que yo tal vez tengo, yo no sé si es un problema o una bendición, es que yo siempre tengo la mente en algo, ¿no? Yo diría que tal vez no es tanto una bendición porque no me deja tiempo para mí. Ayer estuve de cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Y tuve clases a las 11 de la mañana hasta las 4 y después de 6 a 8. A Ujú. las 8:30, cuando mi esposo me dijo, mira, vamos a salir a comer algo para celebrar, yo no quería salir. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que yo siempre estoy trabajando o buscando qué hacer o buscando cómo mejorar la academia para llevarle lo mejor a mis estudiantes, porque todo esto de estar siempre como en lo mejor para mí es como una adicción. Inteligencia artificial es algo que también vamos a implementar a dar curso. Este, me lleva a que no piense mucho en mí, no me tomo en cuenta y entonces esto del síndrome cuando me pasa no lo he concientizado, pero sí. Bueno, porque Pero es muy bueno porque no te frena. exacto. Yo No, sí no, lo veo algo positivo, porque la mayoría de las personas nos pasa al revés, nos frena la pensadera. Claro, no. claro. Y tú sabes que, bueno, yo siempre estoy buscando a nivel espiritual algo que me haga también sentir, eh, porque aparte del propósito de mi vida es ayudar a la gente a conseguir su propósito, es también que va más allá, ¿no? Después de la muerte de mi hermano también yo estuve en esa búsqueda. Y aunque me tomo las cosas muy en serio, sobre todo a nivel de negocio, porque esto para mí es mi vida, trato de no tomarme nada personal, cosa que no me pasaba antes, ¿no? Antes de repente tú me veías medio raro y yo decía, ¿será que yo hice, sabes? ¿Será que yo hice algo malo? Ya no. Vamos a decir que ya no me importa.
porque tengo mi propósito bien estructurado, o sea, sé lo que quiero, sé hasta dónde voy a ir. Y hay personas que me dicen, y con la situación ahorita que está allá, con el presidente que está, a veces no te da miedo, que de repente más adelante, sabes que se habla mucho. Y yo le digo mucho a la gente algo que me dijo uno de los profesores que está en el instituto. Todo lo que yo aprendí y toda la experiencia que tengo me sirve para poder vivir en cualquier parte del mundo. Antes yo tenía miedo, miedo de todo. Ahora no, yo llegué aquí con $300 y mis dos gatos y mi esposo. Y como yo dije, de $300 ahora tengo una academia donde han pasado más de 3.000 estudiantes y gracias a Dios me va bien. Pero si en algún momento siempre digo, tengo que irme de aquí por alguna razón, no importa dónde vaya a parar, siempre me va a ir bien porque aprendí a adaptarme al ambiente, a las personas y a no tomarme nada personal. Digo, esa es una filosofía de vida absolutamente ganadora y más como inmigrante. Eh, Cuando tú empiezas a trabajar, ya a crear, ¿cómo fue en ti el proceso de decir, ok, estoy en un proceso, estoy arrancando con alguien que me dio la mano? ¿Cómo fue? Porque muchas veces la gente dice, ah, no, pues que a Miriam le fue bien. Y la gente olvida un poco el proceso. Entonces, ya nos hablaste de una mentalidad absolutamente positiva, de un afán por entrenarte, por educarte. Pero ¿cómo fue vivir ese proceso? Porque me imagino que no fue siempre hacia arriba, o sea, tuvo que haber algún tipo de obstáculos, hubo algún momento en que viste un muro enfrente y que las cosas se cerraron. ¿Cómo fue el proceso tuyo? El proceso. O sea, una vez que dijiste arranco y este señor me está ayudando y ya con la mentalidad que tenías, afuera, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué obstáculos enfrentaste? Mira, el obstáculo que me frenaba más era la parte económica, porque sabemos que Ujú. cuando estamos comenzando un negocio, si no tienes ese ingreso o ese colchón que te va a ayudar a que tú sueñes y te equivoques y caigas y no sé qué, esa parte económica me frenaba mucho porque yo tenía que seguir haciendo el Uber para poder vivir, ojo, Claro. estaba estudiando y a la vez estábamos creando la academia. Yo te digo que vino la pandemia y tuve que dejar el Uber porque ya no podíamos, estaba prohibido manejar. Claro. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo que comer, ¿no? Y mi esposo también. Mi esposo también hace lo mismo. Y entonces vino, estaba el presidente Trump también en ese entonces y él dio una ayuda para todos los que estábamos aquí. Y yo me acuerdo que nosotros recibíamos X cantidad de dinero mensual. Y durante ese tiempo de pandemia, mientras a todo el mundo le iba mal, a mí me iba muy bien porque yo me ingresaba dinero por la ayuda que había dado el Estado. Yo podía hacer los trabajos de inmigración con lo que había estudiado y eso también paralelamente me hacía tener un ingreso. Y me ajusté mucho mis gastos. Yo prácticamente tenía unos gastos muy pequeños. Entonces, esa parte económica que a mí siempre me da un poco de estrés, la tenía controlada mientras tanto. Pero después Claro. vino una parte que sí te podría decir que fue complicado para nosotros, que era esta parte técnica que Carlos y yo no manejábamos. Si bien es verdad, yo me metí en la internet y traté de aprender todo lo que se podía, necesitábamos a alguien que nos ayudara. Y yo te puedo decir que las primeras clases en vivo híbridas, yo grababa con un celular. Nosotros estábamos en la clase, eran como 10 personas en la clase. Atrás al final puse un trípode con mi teléfono y habían como 10 personas más conectadas por el teléfono. Y yo puse esa, y entonces recibo, me acuerdo, un WhatsApp de una, Miriam, no se escucha, esto no se oye. Yo dije, Dios mío, yo tenía que tener un micrófono aquí. Entonces, claro, eh, es que es interesante, Juliana, porque cada vez que salía algún obstáculo como ese, por ejemplo, yo decía, no, yo tengo que resolver esto como sea. Y siempre había alguien que aparecía y nos ayudaba, ¿no? En esa parte que fue dura. Después de allí me tocó mudarnos de ciudad para otra, que eso también aquí es un tema. Nos tocó mudarnos para otra ciudad y podíamos hacer las clases desde la casa, ¿no? Porque terminamos viviendo todos juntos
Carlos, mi esposo y yo, y teníamos el estudio en la casa. Y te puedo decir que, ay, no me acuerdo de dificultades graves así, no. Pero eso, mira, ¿por qué quiero decir, por qué he hecho tanto énfasis en esto? Porque fíjate que seguramente las tuviste, pero fíjate como tú dices, no me acuerdo. Y el micrófono, hay mucha gente que ante la primera o segunda dificultad realmente se aplasta y dice, no, esto es una señal, no, es que yo no puedo. Y como que le cae un balde de pesimismo encima, pero yo lo que veo es que tú estás como siempre diciendo, ok, no se puede por aquí, entonces ¿por dónde? El problema es una oportunidad para mí. Ujú. Bueno, imagínate, y esa mentalidad, pero esa mentalidad se desarrolla. O sea, esa mentalidad se puede desarrollar, no necesariamente naces con ella. Si naces con ella y tienes esa tendencia hacia el positivismo, maravilloso. Pero hay mucha gente que realmente sí puede hacer un cambio de mentalidad. Y yo creo que como inmigrante, más cuando te vas a lucharla, ¿sí? Más cuando te vas a lucharla, es lo único que te saca adelante. Entonces, tú que trabajas con gente todos los días, ¿qué tanta mentalidad derrotista ves? Muchísima, muchísima, porque ¿cuál es el primer, vamos a decir que el primer problema que ellos ven en el caso de los que quieren ser emprendedores? Porque nosotros tenemos, vamos a decir que capacitamos y yo hago sesiones de coach a mucha gente de la academia. Ujú. Está las personas que quieren aprender algo porque quieren buscar un empleo, pero realmente, y están las personas que quieren aprender una profesión porque quieren trabajar por su cuenta, que ese es realmente el emprendedor que nosotros impulsamos, ¿no? Sí. Al otro también lo ayudamos, pero a este. Y realmente lo que primero les tumba el ánimo es cómo hago yo para conseguir clientes, ¿no? Es muy difícil conseguir clientes, es un problema cobrar porque la gente no quiere pagar, esos son los primeros pero que nos dicen que ya nosotros esas barreras, todas esas objeciones ya nosotros sabemos qué decirle. Pero desde que comenzamos la clase, hay un lavado de cerebro, Juliana, para los estudiantes. Ujú. Primero, somos muy directos y somos muy duros, no somos nada soft. Aquí como que, ay, pobrecito, no. Ya nos dimos cuenta que ser así no va a ayudar a la persona a ninguna parte. Nos hemos ganado unos cuantos haters por tal vez ser así, pero a mí no me importa, porque a mí lo que me interesa es que esa persona tenga resultados, ¿no? Y si Ujú. no es para, porque no todo el mundo puede ser emprendedor, en eso también estamos claros. Y si no es para esa persona esto, pues que le ayude también a buscar realmente qué es lo que quiere hacer. Pero el conseguir clientes es la gran barrera de muchas personas cuando se lanzan a un emprendimiento. Vamos a decir que nuestro éxito con muchos emprendedores es que cuando damos los cursos de taxi le damos la oportunidad de que la primera temporada de trabajo lo hacen con nosotros. Bueno, lo hacían, ahorita lo están haciendo con el nuevo profesor. Entonces, todo este grupo, por ejemplo, salen egresados 150 personas del curso de taxi, ellos trabajan con ese profesor de la mano quien los asesora, les hace coach, los lleva, revisa sus declaraciones. Entonces, en esa parte, pero a nivel general, somos muy directos y muy claros en todos los cursos. El que viene aquí pensando que esto es soplar y hacer botella, como decimos allá, y que no, aquí esto es así, 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 y tratamos de darle la mayor cantidad de herramientas para que estén claros. Pero es un lavado de cerebro desde el principio. Ujú. Me encanta. Total, y yo creo que es la realidad que a veces la gente quiere estar como en modo víctima y no aprender. Y a medida que tú hablaste ahora, yo te quisiera preguntar cuál ha sido esas habilidades que tú has desarrollado en el camino, que le recomiendas a la gente que desarrolle para que el proceso de adaptarse sea más fácil, porque estamos hablando de habilidades blandas. Sí, el liderazgo, créeme que yo no había notado que lo había desarrollado y que me ayudó mucho hasta que entré en la certificación de Maxwell. Y ahí, y tengo que decir nuevamente que me ayudó mi socio, nuevamente. Eso de estar con alguien que tenga muchos años de experiencia de la vida y en su profesión, porque esto de liderazgo me ayudó a mí a saber tomar decisiones indiferentemente de la persona con la cual yo esté y a ser responsable de las decisiones que estoy tomando. Sí. Entonces, él, por ejemplo, desde un principio me dijo,
Cuando yo de repente tenía miedo de invertir en algo que podía gastar dinero y tal vez no hay un retorno, él me decía, es una decisión tuya. Si nos va bien, chévere, y si nos va mal, bueno, aprendiste y después ya no se va a volver a repetir. Y me costó muchísimo sentir tener esa autoestima de que realmente, y aunque yo tenía dos compañías afuera, o sea, en mi país de origen, nunca es como manejar un negocio aquí, ¿no? Ahorita que me estás haciendo esa pregunta. Pero el liderazgo me ayudó porque en el momento que yo empiezo a manejar la academia y al ver que a personas les funcionaba lo que nosotros hacíamos y a su vez ellos eran líderes, cada quien en su negocio, este, yo diría que esa habilidad a mí es como la bandera, lo que me lleva. Yo diría que esa, me cuesta ver las habilidades, ¿sabes? Me cuesta, es que hablar de mí, de mis cosas me cuesta, yo digo yo. Tengo que pasar más tiempo conmigo, definitivamente. Estoy agradecida de la entrevista porque no saben cuánto me ha ayudado. Obviamente escucharte y las preguntas que te hacíamos Juliana y yo van muy enfocadas a que esa es una de las ideas por las cuales nació este proyecto. Nosotras queríamos hablar de cómo estas experiencias y la actitud y las habilidades blandas marcan la diferencia, y ese ha sido nuestro foco en invitar personas a que nos compartan eso. Y de todos los invitados que hemos tenido, siempre sacamos como saldos educativos muy bonitos, pero también siempre cuando estamos conversando con las personas, porque más allá de ser una entrevista y eso es como una conversación entre amigas, nos damos cuenta que hacemos, de cierta manera, a través de nuestra conversación, hacemos que las personas reflexionen en algo. Y de pronto estar aquí es como una invitación a un espejo a que tú te reconozcas todo el trabajo tan bonito que estás haciendo y que estás causando impacto en la vida de la gente. Por lo general, yo siempre, cuando vamos a terminar el episodio, siempre me encargo de hacer como un resumen de lo que podemos aprender. Y definitivamente haberte tenido acá, Miriam, el día de hoy, pues ha sido algo muy bonito porque nos confirma, Juliana, lo importante que estamos sembrando en este proyecto y lo valioso que es traer personas de la vida real que han tenido situaciones reales. Y pues aquí va mi resumen. Escucharte hablar que migraste en un momento de dolor, en un momento de duelo, donde casi que fue la necesidad que tú tuviste que hacer cuando sales de tu país por la situación de tu hermano. Y en medio de ese proceso, decidir, porque eso es una decisión, decidir hacer que las cosas funcionaran en otro país, donde todo jugaba, digamos, en contra tuyo. La parte del idioma, de repente las condiciones en las que llegaban, no tener las preguntas o las respuestas claras, no conocer hasta que no llegaras el país, no tener otra opción y sin embargo, paralelo a eso, decir voy a hacer que funcione, voy a tener una mentalidad positiva, voy a dedicarme a crecer y dejar a un lado lo que eras tú como persona, como empresaria, lo que tuvieras en tu carrera, los rótulos, los títulos, todo que a veces creemos que eso es lo que nos hace quién soy, pero al final no es así. Es ver que detrás de esa Miriam que tenía empresas, pues había una persona que tenía sentimientos, mundos y varias cosas que estaba afrontando. Sin embargo, la decisión de tener una buena actitud te llevó a que tuvieras una buena energía en tu entorno y atrajeras personas a tu vida que fueran personas que te iban a ayudar. De cierta manera, cuando aparece tu socio, no solo es Dios poniéndotelo en el camino, sino también fue un mentor, porque todo lo que tú hablabas, yo me trasladaba a nuestra conferencia de John Maxwell y decía la importancia de la ley del entorno. Y aquí resalto varias leyes de liderazgo que vimos, que es ¿quién era tu entorno? Pues las personas definitivamente con las que te estás rodeando y te estaban nutriendo. Te marcó una ruta de decir, enfócate, haz esto, y no siempre al principio tuviste la respuesta, Miriam, porque tú lo decías, pasé momentos de incertidumbres, pasamos barreras, pasé habilidades que no había desarrollado, no tenía todo eso, sin embargo estabas enfocada en el propósito. Y la invitación aquí de lo que le queremos dejar a nuestros oyentes es que
Hoy en día los frutos que ella ha recogido a través del tiempo no le tomaron 6 meses hacerlo, ha sido un proceso, ha tenido miedos, ha enfrentado cambios, ha tenido que crecer y de la mano ha tenido que crecer su mentalidad y sus habilidades. Adicionalmente, el desarrollar habilidades nuevas que de pronto no hacías en tu país y no era tu profesión, pero hoy en día a eso te dedicas. Tercero, encontrar tu propósito de vida, que lo tienes claro y que eso hace que tengas un plan y una dirección. Y a pesar de encontrarlo y que de pronto no con todo el mundo funcione o no haya eso, tú por tu parte estás cumpliendo y adicional pues estás impactando alrededor, ¿no? Entonces, eso de cierta manera también nos hace ver que las barreras son mentales, porque no es ni el tema de la edad, ni el tema del idioma, ni nada. Cuando lo quieres, lo puedes. Tú hablabas que tu socio tenía más de 60 años y se reinventó e hizo muchas cosas. Entonces, al final es más allá de un número o de una profesión, es la decisión de tomar, digamos, la actitud y de ese proceso de resiliencia que has tenido a través de la vida, ¿no? ¿No? Esa actitud que tú tienes de no tomarte nada personal, de estar siempre pendiente y de todo, pues es una actitud que, como decía Juliana, es algo que se trabaja, es una mentalidad que se desarrolla en el tiempo, pero que definitivamente tiene sus frutos y es ver el negocio que tú hoy en día estás construyendo, que más allá de ser un negocio, está causando impacto en muchas personas que pasan por ustedes y que a su vez después ellos ayudan o montan sus negocios. O sea que es algo, eres un agente multiplicador en el mundo y tienes una labor y un propósito muy bonito. Y por eso quiero felicitarte y darte las gracias por haber participado aquí. Y te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos. Te agradecemos el haber estado aquí aportando valor a todos nuestros oyentes. Así es, Marce, me encanta, ¿sabes por qué? Porque hemos tenido dos grandes regalos en este episodio. Uno, pues lo que ofrece, ¿verdad? Miriam a través de su empresa, que creo que es útil para muchísima gente que nos va a oír. Y dos, la actitud de ella como migrante. Es decir, no solamente nos pone de frente algo para ayudarnos, sino que nos pone de frente el ejemplo que ella vivió. Me encanta la actitud que tienes, me encanta la mentalidad que tienes y que te dedicaste a fortalecer. Entonces yo creo que hay un ejemplo muy grande y muy fuerte porque las tres hemos migrado, pero hemos migrado en condiciones distintas y yo creo que el estado de ánimo y la coyuntura que tenías tú al momento en que decides migrar fue sumamente dolorosa. Muchas personas con la situación menos complicada se apachurran, ¿no? Y de pronto se dejan ganar. Así que de verdad ha sido maravilloso tenerte por ambas cosas, por lo que ofreces y por el ejemplo que eres. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Juliana y Marcela, por la oportunidad de poder compartir. Un besito para ambas y que Dios me las bendiga. Son maravillosas.